Bien, para comenzar esta clase vamos a hacer una oración de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día sábado que comienza, Señor. Te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y también te pedimos por todos nuestros hermanos en todo el mundo, en la Iglesia Adventista Mundial, Padre, que tú realmente puedas guiar a tu pueblo a que realmente esté unido, Señor, y que realmente podamos consagrarnos más y podamos salir de este estado de tibieza, Padre. Guárdanos de todas las calamidades que están aconteciendo en este mundo, de los terremotos, de los tsunamis, de todas las cosas que está habiendo, Señor, de huracanes, de los cambios climáticos, del calentamiento global y sus efectos. Padre, por favor, líbranos. Y también te pedimos por todos los hermanos que nos escuchan a través del Foro Adventista y a través de los diferentes blogs, Señor, para que realmente tú estés tocando el corazón de ellos y que no pongan sus ojos en ningún hombre, sino solamente en Jesús. Te pedimos por favor todas estas cosas y te pedimos que perdones nuestros pecados y que tu Espíritu Santo y tus santos ángeles estén con nosotros ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, después de tanto tiempo, porque estuvimos ocupados dando las clases sobre el ministerio de la mujer, y cabe aclarar que todavía no hemos terminado, las clases del ministerio de la mujer son aproximadamente 30 clases, y quedan todavía, hermanos, que demos clases hasta llegar a la número 30, ¿sí? Pero vamos a seguir dando las clases correspondientes del ministerio de la mujer. Mientras tanto, hoy nos toca ver, hermanos, la clase número 7, si no me equivoco, creo que es la clase número 7 del santuario, ¿sí? Pero antes de eso, le quiero explicar a los hermanos que nos escuchan por el Foro Adventista, que si quieren pueden ir al blog que ahora nosotros hemos creado, ¿sí? El blog se llama lasprofeciasfinales.blogspot.com. En ese blog van a poder encontrar los diferentes sermones que también se encuentran en el Foro Adventista, pero también van a encontrar otros tipos de temas, van a encontrar videos y muy pronto también van a encontrar sermones escritos. Pero momentáneamente tenemos suficiente material para que los hermanos puedan entrar a ver. También van a poder encontrar diferentes videos doctrinales, videos de los acontecimientos finales, videos sobre cómo Dios está obrando en su iglesia y también videos que desenmascaran al diablo en todos los engaños satánicos que está produciendo en todo el mundo, para que nosotros estemos preparados y estemos alerta. Repito, el blog nuestro se llama lasprofeciasfinales.blogspot.com. Ahí van a encontrar sermones, van a encontrar videos, van a encontrar versículos y citas del espíritu de profecía referidas tanto a los videos como a los temas. Allí también van a poder encontrar todas las clases del ministerio de la mujer que muchos hermanos querían saber. También lo pueden encontrar ahí en ese blog. Otra cosa de buena que tiene ese blog, hermanos, que estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos, es que directamente los hermanos no necesitan bajarlo a los temas. Con solamente entrar al blog pueden escucharlo directamente a los temas, directamente del blog, sin necesidad de bajarlos. Entonces, los hermanos que quieran saber o ver todos los temas que también están en el Foro Adventista y otros que no están en el Foro Adventista, ponen en la barra de direcciones, ponen lasprofeciasfinales.blogspot.com. Entonces, hoy nos toca ver, hermanos, si no me equivoco, la clase número 7, ¿sí? La clase número 7 con respecto al santuario. Estamos viendo el santuario celestial, hermanos, toda la verdad del santuario celestial. La clase número 7 ahora se llama, hermanos, el comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial, parte 1. ¿Se entiende, hermanos? El comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial, parte 1. Ahora, hermanos, yo les suplico, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que traten de prestar atención a estas clases que estamos dando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estas clases del santuario
son muy importantes para la iglesia adventista. Y precisamente porque son tan importantes es que yo trato, hermanos, de ir despacio con este tema. Hay muchos hermanos que se largan a hablar del santuario, pero van rápido y no se les entiende. Entonces yo trato de ir parte por parte para que toda la iglesia adventista sepa y todo el mundo sepa, y la iglesia católica sepa, y las iglesias protestantes sepan, y cualquier persona que esté escuchando esta clase sepa por qué los adventistas creemos lo que creemos y que no hemos inventado la doctrina del santuario celestial y todo lo que tiene que ver con la doctrina del santuario. Hermanos, cuando quieran repasar estas clases del santuario, y le damos gracias acá a la doctora María José Gómez, que es la creadora del blog, que por favor traten de ingresar a este blog y repasar los temas que estamos subiendo ahí, porque no es necesario ni bajarlos, pueden repasarlos directamente del blog y tomar nota, y esto también les sirve para ustedes como grupo. A los hermanos que se han perdido algunas clases del santuario, los que tengan internet en su casa, entran directamente al blog y pueden repasar las clases y tomar nota de todas las cosas que venimos enseñando. Pero como el santuario es tan delicado este asunto, hermanos, yo quiero ir despacio. No me quiero apresurar porque cuando me he querido apresurar hay gente que no ha entendido el tema. Y los evangélicos y los católicos se nos burlan a nosotros de la doctrina del santuario. Cuando los evangélicos son culpables de no haber seguido al paso con la luz que Dios iba revelando, y cuando los católicos son culpables ellos mismos, bueno, no todos los católicos, hermanos, pero sí la dirigencia católica, no podemos culpar a las almitas sinceras que son laicas, pero sí a la dirigencia católica, porque ellos son los que escondieron el ministerio de Cristo en el santuario celestial, escondieron el sacerdocio de Cristo que se lleva a cabo en el cielo y lo suplantaron por un sacerdocio humano, el sacerdocio de los curas, de los obispos y de los cardenales y del papa. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que centrarnos en el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial y no en el sacerdocio de los hombres, ni el sacerdocio católico ni el sacerdocio judío, porque ninguno de los dos tiene vigencia. Y repito, hermanos, ni el sacerdocio católico ni el sacerdocio judío tiene vigencia hoy en día para poder acercarnos a Dios. Entonces ustedes como adventistas, ustedes ya saben que existe un santuario en el cielo, pero nunca han entendido bien cómo ha comenzado la historia. Y en estas próximas clases vamos a ver bien cómo se ha ido dando en detalle cada una de las cosas que Cristo hace en el santuario celestial. Yo le pido a los hermanos que vayan siguiéndonos y vayan tomando notas, porque vamos a ver mucha Biblia y mucho espíritu de profecía. Porque estamos estudiando doctrina, estamos profundizando doctrina, ¿sí? Entonces, hermanos, por favor, tratemos de entender bien lo que la Biblia nos enseña. Hermanos, ¿cómo comenzó Cristo su ministerio en el santuario celestial? Ya hemos visto que hay un santuario celestial y ese es el santuario verdadero. Todos los santuarios que había en la tierra eran figura del celestial. ¿Y qué santuario hubo acá en la tierra? Primero el tabernáculo de Moisés en el desierto, después el famoso templo de Salomón, después el templo de Zorobabel y después el templo de Herodes. Que el templo de Herodes fue el de Zorobabel pero mejorado. ¿Se entiende eso, hermanos? Todo eso constituyeron el santuario terrenal. Y el santuario terrenal llegó a ser una figura del celestial donde ahora Cristo ministra por nosotros. Hermanos queridos, por favor, qué hermosa que es la doctrina del santuario. Por favor, traten de orar. Ahora traten de aferrarse de Jesús. Ustedes no tienen una idea lo poderoso que es el nombre de Jesús. Es verdad que nosotros somos débiles, es verdad que a veces tenemos poco ánimo, es verdad que a veces estamos desanimados, es verdad que tenemos problemas, y más problemas vamos a tener a medida que nos acerquemos al tiempo del fin. Cuanto más nos vamos acercando al tiempo del fin, más problemas tenemos. Nosotros somos débiles, nosotros tenemos problemas, nosotros somos frágiles, pero qué hermoso es que Cristo es poderoso y el nombre de Jesús es tan poderoso, hermanos, que el diablo siente terror cuando ustedes invocan el nombre de Jesús. Pero muchas veces nos hemos olvidado de eso, por lo tanto yo les recuerdo, traten de aferrarse de Cristo, atrévanse a acercarse a Dios en el nombre de Jesús. Ustedes no tienen idea lo poderoso que es el nombre de Jesús.
Y Jesús es tan poderoso que lo sostiene al pobre, al cristiano pobre consagrado, al cristiano rico consagrado, al cristiano enfermo pero que es consagrado, al cristiano lindo y al feo pero que sea consagrado, al cristiano gordo o flaco que sea consagrado, no importa, hermanos. Pero mientras sea consagrado, es impresionante cómo Cristo los puede llegar a sostener. No sé si me explico. Ustedes se ríen con lo que yo digo, pero es verdad, hermanos. No importa si somos lindos, feos, gordos, flacos, ricos, pobres, sanos o enfermos. Todos tenemos problemas. Y ustedes no se imaginan, la Iglesia Adventista no ha llegado a comprender todavía el poder que tiene el nombre de Jesús. Y ya más adelante quiero darles un tema con respecto a eso, porque no vamos a salir de nuestra tibieza hasta que no entendamos lo grandioso que es ese nombre sobre todo nombre. Pero ese es un tema que ya después lo voy a compartir con ustedes. Hermanos queridos, vamos a Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Vamos a ver lo que dijo Cristo cuando estuvo acá en esta tierra, hermanos. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, vamos a tratar de rastrear en la Biblia y vamos a ir despacio. No me quiero apurar porque hay mucho que estudiar con respecto a este tema, pero vamos a ver qué dijo Cristo cuando estaba en esta tierra. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, mientras Jesús estaba presente en forma humana acá en la tierra, dijo algo. Y por favor, concéntrense en lo que voy a explicar. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, tenemos que ir a Cristo e invocar el nombre de Jesús para poder volvernos poderosos espiritualmente. Y dice el versículo número 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Pero hermanos, presten atención, porque las iglesias cristianas de todo el mundo no entienden este versículo y por lo tanto, al no entender el versículo 39, las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas no saben cómo comenzó el ministerio de Cristo en el cielo y no saben por qué fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Presten atención. El versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Porque en ese tiempo todavía no lo habían recibido. No habían recibido la potencia del Espíritu Santo en la lluvia temprana. Concéntrense, hermanos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba aún glorificado. Presten atención. Y dice así: pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. O sea que el Espíritu Santo, la potencia de la lluvia temprana, la potencia del Espíritu Santo que descendió en el Pentecostés, tenía que descender ¿cuándo? ¿Cuando Jesús resucite? No, bien ahí, hermanos. Jesús primero tenía que resucitar. Pero el Espíritu Santo iba a ser mandado una vez que Jesús sea glorificado. Aquí se nos está previendo que Cristo iba a tener que morir, después iba a tener que resucitar, y en algún momento, aquí ya me está diciendo que el Espíritu Santo iba a descender cuando Cristo sea glorificado. Y por favor no se olviden de esas palabras: la glorificación de Cristo. La ceremonia de glorificación de Cristo. Los evangélicos y los protestantes no saben cómo comenzó Cristo su ministerio en el santuario en el cielo, porque no entienden tampoco cuándo fue glorificado. Entonces sigamos viendo. En Juan capítulo 14, vamos viendo un poquito más de fundamento bíblico. En Juan capítulo 14, versículo 12 al 17, dice lo siguiente. Juan capítulo 14, versículo 12 al 17 dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Se dan cuenta, hermanos? A ver si pueden abrir la puerta a los hermanos que están llegando. Dice lo siguiente, hermanos:
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará. ¿Por qué? Noten, porque yo voy al Padre. Aquí vemos otra pista. Jesús iba a ser glorificado cuando vaya al Padre, cuando vaya a encontrarse con el Padre. ¿Se entiende, hermanos? No se olviden de esto porque es muy importante, hay que hacer comparación de textos. Versículo 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Se entiende eso, hermanos? Y el versículo 14 dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y noten lo que dice el versículo 15, por favor concéntrense lo que dice en el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Bienvenido el hermano ahí que acaba de llegar. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que estoy tratando de enseñarle? Fíjense en el versículo 16, y yo rogaré al Padre. Pero ¿cuándo Cristo le iba a rogar al Padre? Cuando vaya al Padre y cuando sea glorificado, Él iba a hacer una petición al Padre. Presten atención, hermanos, porque esto no se entiende bien. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Entonces, hermanos, todo el fundamento bíblico que venimos estudiando dice lo siguiente: Cristo iba a ir al Padre, iba a ser glorificado, y cuando Él vaya al Padre, Él iba, bien llegue al Padre, Él iba a hacer una petición: que el Padre envíe el Espíritu Santo. Pero eso iba a ser cuando se realice la glorificación de Cristo. Traten de concentrarse. Yo voy a ir despacio con esto porque si no la mente de ustedes no va a captar, y como el santuario es un tema profundo, complejo y difícil, hermanos, hay que ir despacito para no confundirnos. Todo lo que venimos diciendo es que en algún momento Cristo iba a ascender al cielo, iba a ir al Padre, iba a ser glorificado, y cuando vaya al Padre y se presente ante el Padre, iba a ser una petición. Una petición iba a ser pedir el Espíritu Santo para sus hijos. Hermanos, tratemos de concentrarnos, porque esto es el fundamento de nuestra fe. Esta doctrina es poderosa, la del santuario, y nadie la puede desarmar. Pero nadie la puede desarmar cuando la estudiamos bien y cuando vamos despacito, estudiando paso por paso. ¿Se va entendiendo hasta acá, hermanos? Bueno, ahora vamos a Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, versículo 1 al 3 y versículo 5 y 24. Primero estamos rastreando todo lo que Cristo estaba hablando cuando estaba presente con sus discípulos acá en la tierra, y cuando ya les iba anunciando cuándo iba a venir el Espíritu Santo y cuándo Él iba a ser glorificado. En Juan capítulo 17, versículo 1 al 3 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo. ¿Se van dando cuenta, hermanos, cuando hacemos comparación de texto, que se habla de una pronta glorificación del Hijo? ¿Cuándo se iba a dar esa glorificación? Primero tenía Cristo que morir, después tenía que resucitar, y después tenía que ascender al cielo. Y cuando ascienda al cielo, se iba a realizar la famosa ceremonia de glorificación y coronación de Cristo, para que Cristo comience su ministerio en el santuario celestial, en el primer departamento que se llama el lugar santo. ¿Se entiende, hermanos? Bueno. Y dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero. El solo Dios verdadero, el Padre es el solo Dios verdadero. Algún día vamos a estudiar la profundidad que tiene este versículo, pero momentáneamente solamente decimos esto. El Padre es el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Versículo 5.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que está orando Cristo? Glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Y versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Mientras Jesús estaba acá en la tierra, hermanos, les iba hablando, prediciéndoles, instruyéndolos, marcándoles el camino para que ellos entiendan. Y lo que ellos tenían que entender era que ya estaba pronto ese acontecimiento en que Cristo iba a ser glorificado. El Salvador que ustedes tienen, hermanos, es poderoso. Él es poderoso, su nombre es poderoso, su gloria es poderoso. Todo Cristo es poderoso, todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo que sabe, todo Él, todo ese Jesús precioso es poderoso. Pero no estamos aprendiendo a aferrarnos de Él, por eso es que también estamos estudiando el tema del santuario. Lo que les voy mostrando hasta acá, hermanos, ¿lo van entendiendo? Si lo van entendiendo, por favor, sigan concentrados porque tenemos que avanzar en este tema. Entonces, vamos a Lucas capítulo 24, versículo número 49 al 53. En Lucas capítulo 24, y estamos viendo fundamento bíblico, hermanos, en Lucas capítulo 24, versículo 49 al 53. Lucas capítulo 24, versículo 49 al 53 dice así, presten atención. Bueno, el 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. 49, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí Cristo ya había resucitado, había muerto y había resucitado y se le estaba apareciendo a los discípulos. Y dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén. ¿Y cómo se le llama Jerusalén en el Antiguo Testamento? Sión, muy bien, se le llama Sión. Entonces ellos tenían que estar esperando ¿en dónde? En Sión. Jerusalén es Sión. Mas vosotros asentad en Sión o en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. ¿Se entiende, hermanos? Versículo 50. Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén, o sea, a Sión, con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Cuando en el versículo 23 dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén, significa, hermanos, que se reunían en el aposento alto, que era el lugar donde ellos tenían de culto, y oraron, y clamaron, y alabaron y adoraron y se humillaron delante de Dios y se confesaron las ofensas los unos a los otros, pero tuvieron que esperar en Sión 10 días hasta que descienda el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ustedes dirán, no entiendo mucho lo que estás hablando, Hugo. Bueno, ya lo van a entender porque ya va a ir cerrando el círculo. Exactamente, pero ya lo vamos a ver bien. Aquí solamente lo que muestra es que Cristo murió y resucitó. Y cuando resucitó, no ascendió al cielo para recibir la coronación. Es decir, la coronación de Cristo no se realizó bien, Él resucitó. No se realizó bien, Él resucitó. Entonces, aquí lo que dice es que Cristo resucitó y se les apareció a los discípulos durante un buen tiempo. Pero mientras les estaba apareciendo a los discípulos, le dicen, tienen que esperar en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a comparar texto con texto y vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1.
En Hechos capítulo 1 dice el versículo número 1 al 8. En Hechos capítulo 1 le pido a los hermanos que nos están siguiendo por internet que tengan paciencia. Sé que esto es un poco tedioso de estudiar, pero por favor tengan paciencia porque es la doctrina adventista y hay que ir despacito para que la puedan entender. En Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Este sería el libro de Hechos. Y noten, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿se dan cuenta, hermanos? Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Y noten el versículo 3, a los cuales, después de haber padecido, ¿cuándo padeció él? Cuando murió en la cruz. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Entonces presten atención, chicos, los que están atrás, a ver si pueden ver acá en el pizarrón. Yo trazo una línea en el pizarrón. Entonces, acá muere Cristo, ¿verdad? Muere acá, pasa el día sábado, y en el día domingo Él resucita. En las primeras horas de la semana resucita, ¿verdad? Pero cuando Él resucita, hermanos, después durante 40 días se les aparece a los discípulos. Durante 40 días se les aparece a los discípulos. Y cuando llega al número 40, esta es la última vez que se les aparece a los discípulos. Es la última entrevista. Así le llama el espíritu de profecía en el libro El deseado de todas las gentes. La última entrevista que ellos tuvieron con Cristo. Y después de los 40 días, ¿cuántos días oraron ellos hasta que descendió el Espíritu Santo? 10 días. Y si yo sumo 40 más 10, ¿cuánto da? Da 50. Y por eso se llama Pentecostés. Y cuando se cumplió el día 50, desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Se va entendiendo, hermanos? Ahora, volvamos de nuevo para que entiendan. Vamos al versículo número 3. Hechos capítulo 1, versículo 3. A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Durante 40 días se les aparecía y durante 40 días les habló, les enseñó, conversó con ellos. Entonces, la coronación de Cristo y la glorificación de Cristo todavía no se podía realizar. Cristo, hermanos, sube. ¿Cuándo se produce la ascensión de Cristo? A los 40 días se produce la ascensión de Cristo. Presten atención, hermanos, porque esto tienen que saber. Esta es la última entrevista que ellos tienen. Cuando llega al día número 40, entonces Cristo asciende. ¿Y qué pasa en el cielo? Comienza la ceremonia de coronación de Cristo como sumo sacerdote. ¿Y cuánto dura esa ceremonia, hermanos? 10 días duró esa ceremonia, y cuando terminó esa ceremonia descendió el Espíritu Santo de Pentecostés. Sí. Como sumo sacerdote, que es lo mismo, porque al ser coronado como sumo sacerdote, él cumple las dos funciones. Cumplía las dos funciones. Ahora, ¿entendían esto ustedes? ¿Sabían esto o no sabían esto? Bueno, ¿ven por qué hay que estudiar bien la Biblia, hermanos? A los 40 días, durante 40 días Cristo estuvo con los discípulos, instruyéndolos, preparándolos. Y en el día número 40 Cristo asciende y durante 10 días ellos tuvieron que esperar. Yo me imagino, hermanos, la gran ceremonia que habrá sido en el cielo durante esos 10 días en la coronación de Cristo, para que Cristo comience su ministerio, hermanos. Entonces el versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, o sea, que no se fuesen de Sión, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. ¿Se entiende, hermanos? ¿Le va quedando un poquito más claro? Bueno, versículo 6. Entonces, los que se habían juntado, que eran como 500, estos son los 500, esta es la última reunión que se realiza junto a Betania, que es la misma que acabamos de leer en Lucas 24. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7, y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y noten el versículo 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora versículo 12 al 14, presten atención, versículos 12 al 14. Entonces se volvieron ¿a dónde? Se volvieron a Jerusalén, del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados, subieron ¿a dónde? Al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe y Tomás y Bartolomé y Mateo y Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes, unidos, en unidad. Cuán hermoso es ver los hermanos juntos en unidad. Ya vamos a llegar a eso. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Estaba la Virgen María. Hermanos, la Virgen María recibió el Pentecostés. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces aquí habla, hermanos, de que Cristo, cuando durante 40 días se les aparece y después sube. Y ellos quedaron en el aposento alto, en Jerusalén, orando, rogando, clamando, y estando unidos en unidad, esperando hasta que descienda el Espíritu Santo. Entonces yo voy a Hechos capítulo, Hechos de los Apóstoles, el libro del Espíritu de Profecía, hermanos, no la Biblia, el libro del Espíritu de Profecía que se llama Hechos de los Apóstoles, en la página 22, y vamos a tratar de ver si concuerda el Espíritu de Profecía con lo que dice la Biblia. Y ahora, por favor, le pido concentración en esto porque este es un tema complejo, hermanos. Tratemos de concentrarnos, hagamos un esfuerzo y nos concentremos. En la página 22 dice así, y qué interesante, ¿no? Dice así, hermanos. Por 40 días Cristo permaneció en la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por 40 días Cristo permaneció en la tierra, preparando a los discípulos para la obra que tenían por delante y explicándoles lo que hasta entonces habían sido incapaces de comprender. Les habló de las profecías concernientes a su venida, su rechazamiento por parte de los judíos y su muerte, mostrando que cada detalle de estas profecías se había cumplido. Les dijo que debían considerar este cumplimiento de la profecía como una garantía del poder que los asistiría en sus labores futuras. Entonces les abrió el entendimiento, leemos, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y añadió, vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas capítulo 24, versículo 45 al 48. De manera que dice que Cristo permaneció en la tierra 40 días, y eso lo dice Hechos de los Apóstoles, página 22. Cristo permaneció. ¿Y por qué permaneció 40 días en la tierra? Porque tenía que prepararlos antes de dejarlos.
para que también sepan cómo tenían que orar y cómo tenían que esperar el Espíritu Santo. En el deseado de todas las gentes, y vamos a ver fundamento del espíritu de profecía, en el deseado de todas las gentes, página 769, deseado de todas las gentes, página 769, dice lo siguiente. Dice así. Hablando también de lo mismo, vamos a ver que permaneció por un tiempo en la tierra. Y dice así, hermanos. Había llegado el tiempo en que Cristo había de ascender al trono de su Padre. Como conquistador divino, había de volver con los trofeos de la victoria a los atrios celestiales. Antes de su muerte, había declarado a su Padre: he acabado la obra que me diste que hiciese. Después de su resurrección, se demoró por un tiempo en la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Leo de nuevo. Después de su resurrección, se demoró por un tiempo en la tierra, a fin de que sus discípulos pudiesen familiarizarse con él en su cuerpo resucitado y glorioso. Ahora estaba listo para la despedida. Había demostrado el hecho de que era un Salvador vivo. Sus discípulos no necesitaban ya asociarle en sus pensamientos con la tumba. Podían pensar en él como glorificado delante del universo celestial. O sea, podían pensar hacia futuro cómo lo tenían que ver. Entonces ahora, hermanos, ¿van entendiendo por qué él permaneció 40 días en la tierra antes de ascender a su Padre Celestial? Siguiendo con esto, hermanos, dice Hechos de los Apóstoles, página 25. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 25, dice así. Hechos de los Apóstoles, página 25. Y presten atención, hermanos, presten atención. Dice así: estaba en camino al trono de Dios para ser honrado por la hueste celestial. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estaba en camino al trono de Dios para ser honrado por la hueste celestial. Revestido de autoridad ilimitada, dio a sus discípulos su comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí dice, hermanos, que estaba en camino al trono de su Padre. Dice Hechos de los Apóstoles, página 25. Estaba en camino al trono de Dios para ser honrado por la hueste celestial. Y les da la gran comisión. Y cabe aclarar que aquí hay algunos hermanos que dicen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el bautismo de la apostasía. Pero aquí en la página 25 de Hechos de los Apóstoles, la hermana White dice de que estaba bien bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y habla de la Trinidad. Hasta donde podemos entender, aquí habla de la Trinidad en la página 25. Pero ese es otro tema, hermanos. Y noten lo que dice ella. Revestido de autoridad ilimitada, dice la profeta de Dios, dio a sus discípulos su comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos de los Apóstoles, página 25, primero me dice de que Cristo estaba en camino por ascender al Padre para ser glorificado. Y segundo, dice que antes de irse le da la comisión. Y en esa comisión, la profeta de Dios, la hermana White, dice que estaba bien bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al decir esto, hermanos, está dando a entender que el versículo de Mateo capítulo 28, versículo 19 es real, porque ella lo incluye en el relato. Pero hay hermanos
que dicen que Mateo capítulo 28, versículo 19 es un versículo satánico que no existe y que fue añadido por interpolación. Pero ¿por qué la hermana Huay lo incluye? Y lo incluye de una manera poderosa, hermanos. Hay hermanos que dicen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es falso, es satánico, es idolátrico y que no existe. Y yo pregunto, si es tan abominable, tan satánico, tan terrible, tan espantoso, ¿por qué la hermana Huay lo menciona acá en la Gran Comisión tomándolo como verdadero? Bueno, eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos defensa de la deidad de Cristo, defensa de la deidad del Espíritu Santo, defensa de la existencia de la Trinidad, ¿sí? Hasta donde entendemos. Yo soy trinitario, hermanos. Y bueno, si algún día descubro que estoy equivocado, y bueno, tendré que reconocer, pero me tienen que mostrar bien. Uno puede ser trinitario, o puede ser unitario, o puede ser binitario, pero eso sí, tiene que estar en la Biblia, ¿o no? Si a mí me muestran que hay que ser trinitario, soy trinitario. Si me muestran con la Biblia que hay que ser unitario, soy unitario. Y si me muestran con la Biblia que hay que ser binitario, y tengo que ser binitario. Pero ¿cuál es el tema, hermanos? El tema es que realmente esté en la Biblia la doctrina, si no, no podemos hacernos nada. Y hermanos, yo no tengo problema, pero momentáneamente soy trinitario porque todo lo que leo me muestra que la Trinidad existe. No sé si me explico. Ahora, si en algún momento, hermanos, alguien me demostrase con Biblia que estoy equivocado, y bueno, humildemente tendré que aceptar, pero momentáneamente toda la evidencia que veo es que la Trinidad existe. Y yo soy sincero. ¿Se entiende eso, hermanos? Bueno, siguiendo con el tema, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante. En el deseado de todas las gentes, página 758, ahora, deseado de todas las gentes, página 758, dice lo siguiente. En el deseado de todas las gentes, página 758, disculpen, hermanos, que vaya despacio, pero por favor quiero que tratemos de ir despacito con este tema. Noten, hermanos, lo que dice en la página 758. Dice así, hermanos. Esta fue la última entrevista que Jesús tuvo con muchos de los creyentes después de su resurrección. Vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los discípulos le habían adorado antes que hablase, pero sus palabras, al caer de labios que habían sido cerrados por la muerte, los conmovían con un poder singular. Era ahora el Salvador resucitado. Muchos de ellos le habían visto ejercer su poder sanando a los enfermos y dominando a los agentes satánicos. Creían que poseía poder para establecer su reino en Jerusalén, poder para apagar toda oposición, poder sobre los elementos de la naturaleza. Había calmado las airadas aguas, había andado sobre las ondas coronadas de espuma, había resucitado a los muertos. Ahora declaró que toda potestad le era dada. Sus palabras elevaron los espíritus de sus oyentes por encima de las cosas terrenales y temporales hasta las celestiales y eternas. Les infundieron el más alto concepto de su dignidad y gloria. Y ahora presten atención. Y presten atención a esto, hermanos. Las palabras que pronunciara Cristo en la ladera de la montaña eran el anuncio de que su sacrificio en favor del hombre era definitivo y completo. Las condiciones de la expiación habían sido cumplidas. La obra para la cual había venido a este mundo se había realizado. Se dirigía al trono de Dios. ¿Se dan cuenta? Se dirigía al trono de Dios para ser honrado por los ángeles, principados y potestades. ¿Se dan cuenta por qué en la introducción del tema Cristo hablaba de que iba a ser glorificado y cuando sea glorificado iba a descender el Espíritu Santo sobre los creyentes? ¿Y por qué durante 40 días los instruyó? Y en el día número 40 asciende al cielo y le dicen: yo ahora me voy al cielo, les dice Jesús, pero vayan a Jerusalén, quédense en Jerusalén, no salgan de Jerusalén
hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Se dan cuenta? Bien. Presten atención, hermanos. Se dirigía al trono de Dios para ser honrado por los ángeles, principados y potestades. Había iniciado su obra de mediación. Revestido de autoridad ilimitada, dio su mandato a los discípulos. Id pues y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros siempre hasta la consumación del siglo. Hermanos, en el deseado de toda la gente, página 758, muestra de que Cristo se dirigía al Padre para ser honrado por los ángeles, los principados y las potestades. Y dio la gran comisión. Vuelve a mencionar que dio la gran comisión y vuelve a mencionar la fórmula bautismal trinitaria como correcta. Y hay muchos hermanos que dicen, no, esa fórmula bautismal trinitaria es satánico, dice, es satánico bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué, hermanos? Hechos de los Apóstoles, página 25, y deseado de toda la gente, página 758, menciona la fórmula trinitaria bautismal como correcta. Si fuera tan satánico, tan idolátrico, tan terrible, tan espantoso, tan abominable, ¿por qué durante tanto tiempo todos los adventistas bautizaron a los fieles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si es tan satánico, algunos hasta llegaron a decir que es asqueroso. ¿Por qué, hermanos? ¿Y por qué la profeta de Dios menciona de que esto es verdad? Hermano, no hay que blasfemar. Los hermanos que dicen eso blasfeman. Yo por cualquier cosa, hermano, yo prefiero creer a lo que está escrito acá en el Espíritu de Profecía y no lo que enseñan esos hermanos. Y si yo algún día llego a estar equivocado, yo voy a decir, mira, Señor, yo he creído lo que tu profeta escribió acá. En Hechos de los Apóstoles, página 25, y en Deseado, página 758. ¿Por qué la hermana White va a incluir en sus escritos la fórmula bautismal trinitaria si es tan terrible, tan espantosa y tan fea? Hermanos, Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando habla de la fórmula trinitaria, la hermana White dice de que es correcta. No anoten. Estoy hablando, estoy predicando, no es para que lo anoten. Les comento lo siguiente. Hay mucha discusión con Mateo 28, 19, pero ya vamos a llegar después a eso cuando se dice de que Mateo 28, 19 no es bíblico y no está en las Biblias. ¿Sí? Bueno. Pero ¿por qué la hermana White toma la fórmula bautismal trinitaria como correcta? Si seguimos adelante, hermanos, vamos a Hechos de los Apóstoles, página 27, el libro del Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 27. Y de paso le digo a los hermanos que nos siguen por internet o que están escuchando ahora estos temas, tomen nota de todo lo que voy enseñando, porque esto les va a servir mucho, tanto con la Biblia, con el Espíritu de Profecía, para poder entender bien todo lo que la Sagrada Escritura dice. En Hechos de los Apóstoles, página 27, dice así, hermanos. Presten atención. Página 27. Cuando llegó el momento en que debía ascender a su Padre, Cristo condujo a los discípulos hasta Betania. Allí se detuvo y ellos se reunieron en derredor de él, con las manos extendidas en ademán de bendecir, como asegurándole su cuidado protector, ascendió lentamente entre ellos. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas 24, 51. Y presten atención, hermanos, presten atención. Mientras los discípulos estaban mirando arriba para recibir la última vislumbre de su Señor que ascendía, Él fue recibido en las gozosas filas de los ángeles celestiales, mientras estos ángeles lo escoltaban a los atrios celestiales. Mientras estos ángeles lo escoltaban a los atrios de arriba,
cantaban triunfalmente: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Salmo 68, versículo 32 al 34. Aquí habla de que Cristo iba ascendiendo al cielo, es recibido por una comitiva de ángeles, y cuando esos ángeles lo reciben, lo alaban como a Dios, porque el que iba subiendo por los cielos es el Jehová que cabalga por los cielos. ¿Se entiende eso, hermanos? Y noten cómo les voy describiendo paso a paso todo lo que sucedía. Y dice así, hermanos: mientras los discípulos estaban mirando arriba para recibir la última vislumbre de su Señor que ascendía, Él fue recibido en las gozosas filas de los ángeles celestiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a deseado de todas las gentes. Vamos ahora a deseado de todas las gentes, páginas 772 a la 774. Deseado de todas las gentes, páginas 772 a la 774. Dice así: todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, y noten, hermanos, mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos liberados en ocasión de su resurrección le seguía. ¿Cómo? Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos liberados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de la guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. ¿Quién era Cristo, hermanos? Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. ¿Van viendo cómo fue la entrada de Cristo al cielo, hermanos? Allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios. Los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo. Los representantes de aquellos reinos sin pecados. ¿Quieren conocer toda esta gente celestial, hermanos? Algún día la van a conocer. Los representantes de aquellos reinos sin pecados. ¿Sabían que en el universo, en todos los planetas, hay reinos sin pecado? Algún día van a conocer todos los reinos, todos los principados, todos los potestades que hay en los otros planetas y en el cielo. Pero algún día vamos a hablar de eso, es otro tema. Dice así, hermanos, noten qué interesante. Dice así: el concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí
para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Sienten impaciencia, hermanos, pero con un ademán Él los detiene. Cristo los detiene, hermanos. Todas esas millones de multitudes, los representantes de todo el universo quieren glorificarlo. Dice, hagamos la ceremonia y lo glorifiquemos. Pero con un ademán Él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias. Aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida, se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería el fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo y ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. ¿Comienza o no comienza la coronación acá? Hermanos, ¿han podido entender lo que les he venido enseñando? Bueno, por favor, no se desconecten, no se desconecten. Vamos a Hechos de los Apóstoles, página 31. En Hechos de los Apóstoles, página 31, y estamos viendo muchos fundamentos de la Biblia y muchos fundamentos del espíritu de profecía. En Hechos de los Apóstoles, página 31, dice lo siguiente. Dice así: durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don. Y en el cielo, Cristo añadió su intercesión y reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Todo esto durante la ceremonia de coronación de Cristo, de la glorificación de Cristo. ¿Se entiende, hermanos? Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y en el cielo Cristo añadió su intercesión. Entonces dice que Cristo reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo.
Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esa influencia hubiera estado restringida, y ahora el cielo se regocijaba en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, y noten, hermanos, extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: en esto consiste el amor. Se asieron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder del cielo y bañada con sus rayos, se abrió paso a través de la incredulidad, y miles se convirtieron en un día. Entonces repasamos un poquito. Vamos a Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20. En Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20, ¿qué dice ahí? Tratemos de analizar un poquito este versículo. En Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20, dice así, presten atención. Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Y cuando se produce la coronación, la ceremonia de glorificación, se sentó a la diestra de Dios. Y lógicamente, y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Entonces, cuando se produce la coronación de Cristo, la glorificación de Cristo, esa honra y esa adoración que se le da a Cristo, entonces Cristo comienza su ministerio estando a la diestra del Padre. ¿Se entiende, hermanos? Pero como si eso fuera poco, para que les quede mucho más claro cómo comienza Cristo su ministerio en el santuario celestial, en el lugar santo, les leo Hechos de los Apóstoles, página 32. Y ahora, por favor, presten atención a lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 32. Hermanos, lo que he venido enseñando hasta acá, ¿se entiende? ¿Han podido seguir el hilo de lo que he venido enseñando hasta acá? Bueno, sí. 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 El versículo 20 de acá de Marcos también indica más o menos cómo hacer el tema de la lluvia tardía cuando sabemos predicar y va a venir acompañada la palabra de... Exactamente. Ahí, como fue la lluvia temprana, va a ser la lluvia tardía, con la diferencia de que la lluvia tardía será más abundante, pero el principio es el mismo. El Señor acompañará nuestra predicación y apoyará nuestra predicación con señales, prodigios y milagros. Ahora bien, hermanos, si seguimos leyendo la página 31, donde habíamos terminado, dice: os conviene que yo me vaya, había dicho Cristo a sus discípulos, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16, versículos 7 y 13. Y ahora presten atención, hermanos, presten atención. Porque de acuerdo, para mí la cita más importante, y esto es lo que yo comentaba con la hermana Inés hace unas semanas atrás, que esta cita para mí es impresionante, esta cita, que habla de la coronación de Cristo y de la glorificación de Cristo, cómo Cristo comienza su ministerio. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal
de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. ¿Se entiende, hermanos? La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Ahora, ¿se aclara más o no? Se aclara más, ¿verdad? Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado. ¿Se dan cuenta, hermanos, o no ahora lo que dice el Espíritu de profecía? Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad. Toda la eternidad. Cristo es Dios desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal, y noten, hermanos, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. ¿Qué significaba el derramamiento del Espíritu Santo? Que Cristo había comenzado su ministerio en el cielo, en el santuario celestial, en el departamento del lugar santo, como sumo sacerdote y sacerdote, hermanos. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y noten, hermanos, el Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, qué interesante eso, ¿no? Ya después vamos a explicar cuando entremos a hablar de divinidad. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia del fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Ahora, ¿se dan cuenta por qué es que descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban en Sión, que estaban en Jerusalén? ¿Por qué descendió el Espíritu Santo? Porque se cumplieron los 50 días de la fiesta judía del Pentecostés y porque había terminado la ceremonia de glorificación de Cristo, donde fue glorificado como sacerdote, como rey, donde fue entronizado. Conflicto de los siglos, página 483. En Conflicto de los siglos, página 483, anoten por favor los hermanos que están siguiendo estos estudios de profundización porque estamos dando muchas citas de la Biblia y citas del Espíritu de profecía. En Conflicto de los siglos, página 483, dice así, hermanos, dice así. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio no los beneficia. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y que se negaron a creer en Él como el Salvador del mundo,
no podían ser perdonados por intermedio de él. Y noten ahora esto, hermanos. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial, ¿a dónde entró Cristo cuando ascendió? Al santuario celestial. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso cerca de Dios no estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarlo de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario en el cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único Salvador ante Dios. De ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. Entonces queda interesante esta cita. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando Cristo asciende al cielo, se realiza la ceremonia de su entronización, de su glorificación. Cuando termina la ceremonia, Cristo comienza su ministerio como sumo sacerdote y sacerdote, y es derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos. Entonces repasemos un poquito. Vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer versículo 1 al 4. En Hechos capítulo 2 repasamos un poquito. En Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, porque tenían que cumplirse los días de la fiesta judía de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora repasamos versículos 16 al 18. Versículos 16 al 18. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y ahora, por favor, versículo 29 al 36. Versículo 29 al 36. Y presten atención ahora a lo que vamos a estudiar. Versículo 29 al 36. A ver si se dan cuenta de algo. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Yo estoy leyendo una versión antigua, hermanos. Ahora noten, hermanos, noten el versículo 32 y 33, sobre todo el 33, que es el más poderoso, hermanos. Versículo 32 primero. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y noten el versículo 33. Así que
levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo. Padre, ¿qué hizo Cristo? Cristo, cuando va al cielo y se produce la entronización de Cristo, la glorificación de Cristo, le pide al Padre el don del Espíritu. Entonces Cristo recibe la promesa del Padre para poder darla a sus discípulos. ¿Se dan cuenta o no, hermanos? Aquí habla de la ceremonia de entronización de Cristo en el versículo 33. ¿Se dan cuenta? Versículo 33. Así que Cristo, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu, Cristo, recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se va entendiendo, hermanos, o no? ¿Va cerrando el círculo o no? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora vamos a Juan capítulo 14. Repasemos Juan capítulo 14. Repasemos Juan capítulo 14. ¿Ven por qué estas clases, hermanos, duran cerca de 2 horas? Porque hay que estudiar bien estas cosas. En Juan capítulo 14, a ver si se dan cuenta de algo. Juan capítulo 14, versículo número 15 al 17. En Juan capítulo 14, versículo 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, presten atención, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Y vuelvo al versículo 16 donde dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora vamos a Hechos capítulo 2 versículo 33. Hechos capítulo 2 versículo 33. En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 33, aquí está el cumplimiento de lo que Cristo había dicho. En Hechos capítulo 2 versículo 33 dice, así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se dan cuenta, hermanos, o no? Entonces vamos ahora al Salmo 133. Y voy a volver a leer, disculpen que sea tan repetitivo. Quiero leer Hechos de los Apóstoles, página 32 de nuevo. En Hechos de los Apóstoles, página 32, el libro del Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 32 dice, la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida, que era la promesa del Padre. Era la promesa del Padre. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Ahora vamos al Salmo 133. Perdón, vamos a Hechos capítulo 1, rapidito hermanos. Hechos de los Apóstoles capítulo 1.
en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12 al 14. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12 al 14. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto donde estaban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe y Tomás y Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban como unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y ahora vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1. En Hechos capítulo 2, versículo 1, solamente el versículo 1. Como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos. Ahora vamos al Salmo 133, hermanos. Salmo 133, rapidito. En el Salmo 133, Salmo 133, en el Salmo 133 leemos el versículo 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como igualmente en uno, juntos, unánimes. Y ahora noten la ceremonia que se llevó en el cielo. Aquí habla de la ceremonia del día de Pentecostés. Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Con qué se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas? Con aceite de oliva. Y Cristo es profeta, sacerdote y rey, como dice Hechos de los Apóstoles, página 32. Es como el buen óleo. ¿Y qué significa el buen óleo? El Espíritu Santo, hermanos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Símbolo de quién es Aarón acá? Símbolo de Cristo. Aarón está representando a Cristo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Es la ceremonia de Cristo en el cielo. Como el rocío de Hermón, que desciende ¿sobre dónde? Sobre los montes de Sión. ¿Y a dónde estaban los discípulos reunidos? En Jerusalén, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. Hebreos capítulo 5, vamos a Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5, versículo 5 al 10. En Hebreos capítulo 5, versículo 5 al 10, dice lo siguiente. En la epístola a los Hebreos, cerca de Apocalipsis, Hebreos capítulo 5, versículo 5 al 10, presten atención a ver si se dan cuenta de algo, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 5 al 10. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo. O sea, ¿Cristo se ha glorificado a sí mismo? ¿El Padre lo ha glorificado al Cristo? ¿Lo glorificó a su Hijo? Sí. Y es lo que dice Juan y es lo que venimos leyendo, fíjense. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y esta escritura se aplica a la resurrección. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternalmente según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por causa de su reverencial miedo, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado, habiendo logrado la obra de salvación, ¿se acuerda cuando Cristo dijo, Padre, consumado es? Y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen, nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec.
Y ahora leo en forma separada el versículo 5 y el versículo 10. El versículo 5 dice: así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, más el que le dijo, porque el que le dijo sí lo glorificó: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 10: nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 21. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 21 dice así, y presten atención: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, es glorificado como sumo sacerdote y como rey, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora volvemos a Marcos capítulo 16. Volvemos a Marcos capítulo 16. En Marcos capítulo 16 dice, hermanos, el versículo 19 y 20 y repasamos. En Marcos capítulo 16 versículo 19 y 20 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Pero noten que la última parte del versículo 19 dice: y sentóse a la diestra de Dios. Y terminamos con Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8 dice el versículo número 1 y 2. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice así: así que la suma de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó ¿a dónde? Entonces, ¿cuándo comenzó su ministerio? Cuando ascendió al cielo y fue glorificado y fue entronizado. Así que la suma de lo dicho es que tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, el santuario celestial, hermanos, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. ¿Cómo concluyo yo este estudio bíblico, hermanos? Aferrémonos de Jesús, porque Él es nuestra única fuerza. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo viene la mano con este estudio que hemos hecho? Vamos a hacer un par de clases más para ver cómo comenzó Cristo, porque todavía faltan unas clases más, pero les hago una pregunta. ¿Ha quedado en claro cómo ascendió Cristo al cielo, cómo entró en el santuario celestial y cómo comenzó su ministerio en el santuario celestial y cómo tanto la Biblia y el espíritu de profecía muestran que comenzó realmente? ¿Han podido entender un poquito este tema? Bueno, en las próximas clases vamos a seguir explicando un poco más esto, pero mi mensaje es lo siguiente, hermanos. Oremos mucho. Oremos por el descenso del Espíritu Santo, entreguémonos de corazón para salvar a las almas, porque Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer la obra de Dios con la potencia del Espíritu Santo, y Dios está dispuesto a darles la lluvia tardía. Pero aprendamos a invocar el poderoso nombre de Jesús, aprendamos a tener fe en Él, no desechemos estas maravillosas verdades que nos han sido dadas a nosotros como pueblo para que las entendamos, porque la Iglesia Católica, hermanos, ha escondido este ministerio, ha escondido el ministerio de Cristo en el santuario celestial. La Iglesia Católica es la culpable, hermanos,
es la culpable de que todo el ministerio que Cristo realiza en el cielo, desde que ascendió, mientras estuvo ministrando en el lugar santo y después mientras sigue ahora en su segunda fase en el lugar santísimo, la Iglesia Católica no quiere estudiar este tema y no lo quiere dar a conocer. Y por culpa de la Iglesia Católica, hermanos, el mundo está en tinieblas. Y la única iglesia que tiene la luz de esta verdad es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y nosotros tenemos que predicar estas verdades. Pero por favor, aferrémonos de Cristo y tratemos de que sea una realidad para nosotros lo que pronto va a pasar, que tenemos que recibir la lluvia tardía. ¿Qué le parece si para terminar hacemos una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este estudio que hemos hecho. Por favor, Señor, ayúdanos a entender cómo comenzó Cristo su ministerio en el santuario celestial y cómo terminará Cristo su ministerio en el santuario celestial. Padre Santo, te pedimos por favor que Cristo sea lo más precioso en nuestras vidas, que podamos amarlo con toda el alma, con todo el corazón, sin irnos a los extremos y sin ser fanáticos, Padre. Te pedimos por favor, danos el equilibrio perfecto del Espíritu Santo y perdónanos nuestros pecados. Padre, por favor también te pedimos por los hermanos que nos escuchan en internet, Padre. Te pedimos por ellos que realmente, Padre, tú les puedas tocar el corazón para que se animen a formar clases bíblicas de investigación y que realmente puedan terminar de predicar el Evangelio en todo el mundo, siendo luces vivas, Padre, teniendo la vida de Jesús en sus corazones. Te pedimos todas estas cosas en el santo nombre de Jesucristo. Amén.